Hola, ¿qué tal? Excelente día. Oye, Rod, fíjate que en mi trabajo necesito hacer unas gráficas de una información, pero si no está el nerd de la oficina, no puedo avanzar, porque no sé cómo hacerlas. ¿Me podrás ayudar? Claro que sí. En este ejercicio te explicaré de forma muy sencilla cómo puedes aprender a crear tus propias gráficas en Excel. Pero para poder realizar este ejercicio, lo dividiré en varias partes para que tengas tiempo de repasarlo y realizar los ejercicios. Pero es muy importante que practiques y practiques los ejercicios. Recuerda, la práctica hace el maestro. Bueno, sin tanto rollo, recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos. Y comenzamos. Como recordarás en el tutorial anterior, vimos la función para calcular la raíz cuadrada y también vimos una función que nos permite elevar un número a una potencia indicada por medio de un parámetro. Estas funciones son muy poderosas en el análisis estadístico y ciencia de datos. En el tutorial de hoy veremos algunas funciones trigonométricas y realizaremos sus gráficas. Para poder realizar el ejercicio completo, dividiré este tema en varias partes de la siguiente forma. Primero, empezaremos con el uso de las funciones, donde veremos su estructura y la forma correcta de usarlas. Posteriormente, subiremos a otro nivel en el manejo de Excel con la poderosísima funcionalidad para crear gráficas, creando nuestras primeras gráficas con la información generada por estas funciones. Y finalmente, veremos cómo podemos cambiar algunos atributos de las gráficas y con esto, créemelo, ya tendrás las bases para poder crear tus propias gráficas de Excel. Muy bien, comenzamos de nuevo con una hoja de trabajo en blanco en la que colocaremos los siguientes encabezados: funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y gráficas. Y como encabezado de nuestras columnas colocaremos grados, radianes, seno, coseno y tangente. Y empezaremos con algunas definiciones muy básicas para poder realizar nuestros ejercicios. Primero, recordemos que las funciones trigonométricas resultan de la división de dos de los lados de un triángulo rectángulo. De esta forma, la función trigonométrica seno de un ángulo se define como la división entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. De igual forma, la función coseno de un ángulo se define como la división del cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la función tangente de un ángulo se define como la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. No entraré en mayor detalle teórico de los conceptos, ni de funciones trigonométricas inversas o identidades trigonométricas, que cabe mencionar, cada una de estas funciones tiene su propia definición que van mucho más allá del alcance de estos tutoriales. Por el momento y para efectos de nuestro ejercicio, basta con estas definiciones básicas por el momento. Entonces, ya sabemos que en todos los casos estamos hablando de la función correspondiente a un ángulo, por lo que comenzaremos a llenar la información de nuestra primera columna con los grados de la circunferencia, solo que en vez de poner de 1 a 1 hasta los 360 grados de la circunferencia, nos iremos de 5 en 5 grados. Con esto reduciremos la cantidad de información considerablemente para nuestro ejercicio sin sacrificar el resultado ni objetivo del mismo. En la siguiente columna colocaremos los radianes, que obtendremos por medio de la función radians, o radianes. De nuevo intentaré no entrar en mayores detalles, pero como una definición no autorizada, yo diría que es la representación de un ángulo pero en proporciones o representaciones de radios de una circunferencia. O mejor dicho, es la equivalencia de un ángulo pero medido en relación a las longitudes de radio medido sobre una circunferencia. Este es el formato de la función radianes.
Su único parámetro son los grados o la dirección de una celda que contenga los grados que se convertirán a radianes. Entonces, por medio de la función radianes, obtenemos la representación en radianes de cada uno de nuestros ángulos. Procedemos a aplicar la función radian a nuestro primer ángulo y posteriormente extendemos al resto de los ángulos por medio de la funcionalidad de autorrellenar, tal y como lo hemos visto desde nuestros primeros tutoriales. Ahora ya tenemos los radianes de cada uno de nuestros ángulos. Pasamos a la siguiente columna donde aplicaremos la función sin o seno a cada uno de los radianes que ya tenemos en la respectiva columna. Ya vimos hace unos minutos la definición de la función seno. En pantalla podemos ver el formato de esta función. Podemos ver también que tiene un solo parámetro, lo que hace muy sencillo su uso. Ahora vamos a aplicarla para cada uno de los ángulos por medio de su equivalente en radianes. Aplicamos la función seno para el primer radian, que equivale a 5 grados. Ejecutamos y obtenemos el seno de 5 grados. Autorrellenamos de nuevo con la funcionalidad que ya conocemos y completamos nuestro cálculo del seno para nuestra lista de grados. Pasamos a la siguiente columna y vamos a aplicar la función coseno o cos. Esta función es de las pocas que se llaman igual en inglés y en español. El formato de la función coseno es muy simple también. Un solo parámetro, que es el valor en radianes de un ángulo o la dirección de una celda que contenga ese valor. Aplicamos la función coseno a la primera celda y como parámetro indicamos la celda del radian correspondiente. Ejecutamos y obtenemos el coseno de ese ángulo. Ahora, antes de autorrellenar, vamos a pasar a la columna tangente para calcular de una vez la tangente mediante la función tan, que también tiene el mismo nombre en español y en inglés. Su único parámetro es un valor en radianes o la dirección de una celda con el valor en radianes. Introducimos la función en la primera celda y adivina cuál será su parámetro. Adivinaste, la dirección de la celda con los radianes correspondientes a los 5 grados. Ejecutamos y obtenemos el resultado de la función trigonométrica tangente para 5 grados. Ahora seleccionamos las dos celdas y autorrellenamos al resto de los renglones de nuestra información. Con esto ahora sí, ya tenemos completa la información de las tres funciones trigonométricas que serán la base para nuestro siguiente ejercicio, donde crearemos una gráfica con la información generada por medio de estas funciones trigonométricas. Pero esto lo veremos en el próximo tutorial. Hasta aquí llegamos en el tutorial de hoy. Como podrás observar, el uso de las funciones trigonométricas no es nada difícil. Lo que sí puede resultar un poco complejo es entender el concepto que hay detrás de estas. O tal vez un poco más complejo, tratar de explicar esto en 5 minutos de forma sencilla y clara. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.